Carolina Flores instaló una cámara de seguridad en su departamento de Polanco para vigilar a su bebé de 8 meses. Esa cámara, comprada por una madre que quería ver dormir a su hija desde la cocina, terminó grabando algo distinto. El miércoles 15 de abril de 2026, esa misma cámara captó el momento exacto en que Erika María Guadalupe Herrera Coriand, su suegra, le disparó al menos 6 veces a quemarropa. Después, cuando el cuerpo cayó al piso, la cámara siguió grabando 6 impactos más y registró también la voz de Alejandro Sánchez, el hijo de Erika y esposo de Carolina, llegando a la cocina con el bebé en brazos. Lo que dijo Alejandro fue una pregunta. 4 palabras que recorrieron el país en las siguientes horas. ¿Qué hiciste, mamá? 14 días después, esa cámara seguía siendo la pieza más importante de un expediente abierto. Esa cámara fue lo que permitió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuviera, en menos de 48 horas, una orden de aprehensión por feminicidio. Esa cámara fue la que justificó una notificación roja de Interpol que cruzó 3 países en busca de la mujer que apretó el gatillo. Y esa cámara fue, finalmente, la que el miércoles 29 de abril de 2026 terminó costándole la libertad a Erika María Herrera, detenida en Caracas, Venezuela, después de 14 días de fuga internacional. Antes de seguir, si te interesa entender cómo se reconstruyó el rastro de una asesina prófuga que cruzó 3 países en menos de 48 horas, dale like al video, toca el botón de hype al lado del like en la app móvil. Y si vienes llegando, suscríbete y activa la campana. Aquí vamos a fondo con el caso que conmocionó a México y que abrió un debate nacional sobre la violencia familiar, la complicidad entre miembros de una misma casa y los límites del Estado mexicano para perseguir a quien intenta esconderse en el extranjero. Quiero plantear primero la dimensión real de lo que está sobre la mesa. Cuando se habla del caso Carolina Flores, la conversación pública mexicana se concentra en el momento del crimen y en el video de la cámara. Esos elementos son centrales y los vamos a trabajar a fondo. Pero hay capas adicionales que merecen atención propia. La planeación previa documentada en el viaje desde Ensenada. La rapidez con la que se ejecutó la huida internacional. El uso creativo de la figura del desacato venezolano para retener a la sospechosa. La posible imputación contra el esposo por encubrimiento. La tensión entre clasificación inicial como homicidio doloso y la reclasificación posterior como feminicidio. Cada una de esas capas requiere su propio análisis para entender por qué este caso, además del impacto emocional inmediato, tiene dimensiones jurídicas y sociales que van a marcar discusión pública mexicana durante meses. Vamos a poner los hechos sobre la mesa con la claridad que merecen, antes de entrar a las preguntas que el caso deja abiertas. Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Tenía 27 años recién cumplidos cuando murió. En 2017, a los 17 años, fue coronada Miss Teen Universe Baja California, título con el que representó a su estado en certámenes nacionales y donde construyó la primera parte de su vida pública. Después se mudó a la Ciudad de México, formó pareja con Alejandro Sánchez Herrera y en agosto de 2025 se convirtió en madre de una niña. Esa niña tenía 8 meses cuando su mamá fue asesinada. Todo eso pasó en presencia de su padre, en la cocina del departamento donde la familia vivía. Hay 3 cosas que vas a ver en este episodio. La primera, la cronología minuto a minuto desde el momento del crimen hasta la captura en Caracas. La segunda, el perfil de Erika María Herrera y la pregunta que muchos en México se están haciendo sobre su trayectoria personal antes del feminicidio. La tercera, que viene ahora con la extradición pendiente, la posible imputación contra Alejandro Sánchez por encubrimiento y el debate nacional que el caso abrió sobre violencia familiar y feminicidio en México. Quédate, porque más adelante te voy a contar el detalle del trayecto de 2.826 kilómetros que Erika hizo desde Ensenada hasta Polanco solo 4 días antes del crimen. ¿Y por qué ese viaje, mirado en retrospectiva, abre preguntas incómodas sobre la premeditación? Empecemos por el principio. Por la cámara.
El miércoles 15 de abril de 2026, alrededor del mediodía, en un departamento de la colonia Polanco, tercera sección de la alcaldía Miguel Hidalgo, Carolina Flores caminaba hacia la cocina. Su esposo Alejandro estaba en otra habitación con el bebé en brazos. Su suegra Erika, que había llegado a la Ciudad de México 4 días antes para visitar a la familia, también estaba en la casa. La cámara de seguridad que Carolina había colocado en la cocina, originalmente para vigilar al bebé desde otras habitaciones, captó el momento exacto en que Erika la siguió hasta ese espacio. Conviene detenerse en el detalle de la cámara, porque ese aparato es la pieza central del expediente y va a ser determinante en el juicio. Los dispositivos de monitoreo doméstico se han vuelto cotidianos en hogares mexicanos durante la última década. Padres jóvenes los compran para ver a sus bebés mientras hacen otras tareas en la casa. Trabajadores los instalan para vigilar a empleados domésticos. Familias los colocan para proteger pertenencias durante las horas de ausencia. Carolina compró el suyo, según los reportes públicos, con un propósito específico: vigilar a su bebé desde la cocina mientras cocinaba o atendía otras actividades domésticas. Era un acto de cuidado maternal completamente común. Ese mismo aparato terminó cumpliendo una función que nadie diseñó para ese tipo de cámaras: documentar un crimen en tiempo real con calidad audiovisual suficiente para servir de prueba ante un juez de control mexicano. Esa cámara grabó imagen, grabó audio, grabó las voces de los 3 adultos presentes en el departamento y grabó también el llanto del bebé después de los disparos. La calidad de la evidencia que recogió, según los reportes de medios mexicanos que han accedido parcialmente al material, es lo suficientemente clara para identificar sin ambigüedad a la persona que apretó el gatillo. Eso es lo que cambió por completo la dinámica del expediente. En la mayoría de los feminicidios mexicanos, la fiscalía depende de testigos humanos cuya credibilidad puede ser cuestionada por la defensa. En este caso, el testigo es electrónico, está documentado y prácticamente no admite refutación procesal. Lo que ocurrió ahí, según los reportes públicos basados en la grabación, fue rápido y brutal. Erika sacó un arma de fuego, disparó a quemarropa contra Carolina. Carolina cayó al piso. Y mientras el cuerpo estaba ya sin posibilidad de respuesta, recibió múltiples impactos adicionales. La cifra exacta varía según la fuente. Algunos reportes oficiales hablan de 6 disparos. Otros del periodista Carlos Jiménez documentan 12 impactos en total, 6 en cabeza y 6 en tórax. Lo que no varía es la conclusión médica. Carolina murió en su cocina, sin oportunidad de defenderse, en cuestión de segundos. La cámara también grabó lo que pasó inmediatamente después. Alejandro Sánchez, atraído por el sonido de los disparos, llegó a la cocina con el bebé. Vio el cuerpo de su esposa en el piso. Vio a su madre con el arma y le hizo la pregunta que se viralizó en las siguientes horas. ¿Qué hiciste, mamá? Erika, según la grabación, respondió con una frase que también dio la vuelta al mundo. Nada. Me hizo enojar. Preguntó rápido para los comentarios. ¿Tú crees que la respuesta de Erika, me hizo enojar, refleja la verdadera motivación del crimen? ¿O crees que es una racionalización superficial que oculta tensiones más profundas que la familia llevaba acumulando durante meses? Coméntalo abajo. Si te está enganchando el caso, un like y un toque al botón de hype empuja el algoritmo para que más gente vea episodios de este tipo. Vamos al siguiente movimiento. Tras los disparos, Erika hizo algo que en términos forenses tiene peso. Dejó el arma en la cocina, junto al cuerpo, tomó sus maletas, que ya tenía preparadas porque venía de visita, salió del departamento y abordó un taxi que la llevó fuera del edificio. Ese taxista, hoy testigo clave en la indagatoria, ha aportado información sobre la ruta inmediata que tomó. Lo que es público hasta el momento es que Erika abandonó el departamento sin que su hijo intentara detenerla. Alejandro se quedó en la casa con el cuerpo de su esposa y el bebé llorando. No llamó a la policía. No llamó a una ambulancia. No llamó tampoco a la familia de Carolina. La denuncia se presentó hasta el día siguiente, 16 de abril. Ese intervalo de aproximadamente 24 horas entre el crimen y la denuncia es uno de los puntos más sensibles del expediente. El guardia de seguridad del edificio declaró posteriormente que no escuchó detonaciones esa noche,
lo que sumado al retraso en la denuncia abrió la línea de investigación sobre posibles omisiones por parte de quienes estaban en la casa. Hoy, las autoridades capitalinas analizan la posible responsabilidad de Alejandro Sánchez por el delito de encubrimiento. Si esa imputación procede, según el Código Penal mexicano, podría enfrentar hasta 3 años de prisión. Vale la pena trabajar el dilema legal y emocional que enfrenta Alejandro Sánchez Herrera. Por un lado, fue él quien identificó a su madre como autora material del crimen ante el Ministerio Público. Esa colaboración inicial es lo que permitió a la Fiscalía obtener la orden de aprehensión en menos de 48 horas. Sin esa identificación temprana, la investigación habría sido más larga y compleja. Por otro lado, el retraso de 24 horas en presentar la denuncia, durante el cual su madre cruzó 3 países y se estableció en Caracas, es lo que abre la línea de encubrimiento contra él. La Fiscalía tiene que evaluar si ese retraso fue producto de shock emocional ante la escena traumática que presenció o si fue decisión consciente de proteger a su madre durante las horas críticas posteriores al crimen. Esa evaluación va a ser una de las piezas más delicadas de la indagatoria final. La complejidad emocional adicional es que Alejandro perdió, en cuestión de minutos, a su esposa por homicidio y a su madre por fuga. Ambas pérdidas, dramáticamente distintas, pasaron en presencia de su hijo de 8 meses. Cualquier ser humano enfrentado a esa situación combinada puede tener reacciones que el sistema penal después interpreta como omisión, cuando en realidad pueden ser parálisis emocional ante un evento que excede toda capacidad de respuesta planeada. Esa lectura, si la defensa de Alejandro logra construirla con apoyo psiquiátrico forense, podría matizar la posible imputación por encubrimiento. Si no la logra, el sistema penal mexicano va a tratarlo como cómplice por omisión. Mientras Alejandro permanecía en silencio durante las horas posteriores al crimen, Erika ya estaba en movimiento. Y aquí entra el dato que sorprende a quien sigue el caso por primera vez. La investigación posterior reveló que Erika no llegó a Polanco el día del crimen. Llegó 4 días antes. El sábado 11 de abril salió manejando desde Ensenada, Baja California. Recorrió aproximadamente 2.826 kilómetros por carreteras federales hasta llegar a la Ciudad de México el miércoles 15. Ese trayecto, en automóvil, equivale a más de 30 horas de manejo dispersas en 4 días. La distancia es importante porque Ensenada y Polanco son prácticamente los 2 extremos del país. La pregunta que surge automáticamente es ¿por qué Erika eligió manejar tantos kilómetros pudiendo volar en un par de horas? ¿Y por qué 4 días antes del crimen? Hay un detalle adicional que reportaron medios mexicanos sobre ese viaje. La propia Erika habría comentado, en grabaciones previas localizadas durante la indagatoria, que iba en carro a la Ciudad de México. Esa observación, casual en su momento, hoy adquiere significado distinto. Una persona que viaja por carretera a través de medio país puede transportar objetos voluminosos, equipaje extenso o pertenencias que en avión requerirían registro detallado. También puede planear con tiempo. 4 días de manejo permiten reflexionar sobre cualquier decisión importante. Permiten cambiar de opinión. Permiten alterar la ruta. Permiten regresar a casa si surge una duda. Que Erika haya completado el trayecto entero hasta Polanco y que el 15 de abril, mismo día de su llegada según algunas fuentes o pocos días después según otras, haya disparado contra su nuera, es lo que alimenta la lectura de premeditación que la Fiscalía está evaluando. Hay varias hipótesis circulando en medios mexicanos. La primera es que Erika quiso evitar registros en aeropuertos para no dejar rastro digital de su llegada. La segunda es que quería tener su propio vehículo en la Ciudad de México, por razones logísticas que aún se investigan. La tercera, sostenida por familiares de Carolina, sugiere que el viaje en carretera permitió a Erika llevar consigo objetos que no habrían pasado controles de aeropuerto. Ninguna de las 3 está confirmada como motivo único, pero todas, juntas, alimentan la hipótesis de premeditación que ya manejan tanto la Fiscalía Capitalina como los grupos feministas que han exigido justicia. Quédate, porque ahora viene la fuga internacional, que es la parte donde el expediente cambia de escala. 15 de abril, mediodía, crimen consumado. Erika sale del edificio en taxi.
Lo que pasó en las siguientes 24 horas es la cronología más reconstruible del caso y también la más reveladora sobre la rapidez con la que la prófuga ejecutó su plan de escape. Esa misma tarde o noche, Erika se trasladó al aeropuerto. La fiscalía no ha hecho público el nombre exacto del aeropuerto desde el que voló, pero los reportes periodísticos coinciden en que dejó territorio mexicano en menos de 12 horas tras el feminicidio. Hizo escala en Panamá. Y la mañana del jueves 16 de abril ya estaba en Caracas, Venezuela. Es decir, menos de 24 horas después de matar a su nuera, Erika estaba en otro continente, en un país sin tratado de extradición ágil con México, viviendo bajo otra jurisdicción. La velocidad de esa salida tiene un detalle que la fiscalía probablemente está investigando con cuidado. Para abordar un vuelo internacional desde un aeropuerto mexicano, una persona necesita pasaporte vigente, boleto de avión adquirido con anticipación o reserva en mostrador y tiempo para registro y migración. La mayoría de los aeropuertos internacionales requieren llegada al menos 2 horas antes del vuelo. Si Erika cometió el feminicidio alrededor del mediodía del 15 y abordó el avión esa misma tarde o noche, los tiempos son extremadamente justos para alguien que actúa de manera improvisada. Eso refuerza la hipótesis de que el boleto estaba comprado con anticipación, lo que a su vez refuerza la lectura de premeditación que sostiene la fiscalía. La escala en Panamá merece atención particular. Panamá funciona, en la geografía del transporte aéreo latinoamericano, como uno de los principales hubs regionales. Tiene vuelos directos a casi todas las capitales del continente, incluyendo varios diarios a Caracas. Para alguien que necesita salir rápido de México y llegar a Venezuela sin levantar alertas inmediatas, hacer escala en Ciudad de Panamá es una opción técnicamente lógica. Permite cambiar de aerolínea durante el trayecto. Permite descansar antes del segundo vuelo. Y, importantemente, permite borrar parte del rastro digital del viaje original, porque los registros migratorios se generan en cada punto de entrada y salida por separado. Que Erika haya elegido esa ruta sugiere que conocía la geografía aérea regional o que recibió asesoría de alguien con ese conocimiento. Esa rapidez es importante por 2 razones. Primero, porque sugiere que la ruta de escape estaba planeada con anticipación, ya que coordinar boleto de avión, escala en Panamá y entrada a Caracas en menos de un día requiere conocimiento previo de itinerarios y, posiblemente, reservaciones hechas con tiempo. Segundo, porque la denuncia mexicana se presentó precisamente en esas horas. Cuando la Fiscalía CDMX recibió el reporte el 16 de abril, Erika ya estaba aterrizando en Caracas. Eso significa que el aparato de justicia mexicano nunca tuvo oportunidad de detenerla en territorio nacional. La huida ya había ocurrido antes de que el sistema penal supiera del crimen. En Caracas, Erika no se quedó en hoteles. Alquiló, a través de una plataforma digital de hospedaje, un departamento en el edificio número 14 de la urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo. Esa zona del este de Caracas es relativamente acomodada, con presencia de extranjeros y poca vigilancia institucional sobre arrendamientos temporales. Eligió un perfil bajo, no publicó en redes sociales, no contactó a familiares conocidos en México y se preparó para esperar. El Hatillo merece descripción breve. Es uno de los 5 municipios que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas, ubicado en la zona sureste de la capital venezolana. Su arquitectura conserva elementos coloniales, su clima es más fresco que el del centro de Caracas y sus zonas residenciales tienen reputación de tranquilidad. La urbanización El Cigarral, donde Erika se escondió, es un complejo residencial de varios edificios con calles privadas y cierto control de accesos. Para una persona que busca pasar desapercibida durante semanas, la combinación de barrio acomodado, plataforma digital de arrendamiento y vecindario discreto es prácticamente ideal. La elección de ese punto específico, según fuentes citadas por medios mexicanos, sugiere que Erika tenía conocimiento previo de Caracas o que recibió asesoría logística de alguien con experiencia local. Esa última hipótesis abre una pregunta que la Fiscalía Mexicana probablemente está investigando. ¿Erika actuó completamente sola en su huida o tuvo apoyo de terceros que le facilitaron contactos en Panamá y Caracas?
Para alguien que nunca ha vivido en Venezuela, conseguir hospedaje rápido por plataforma digital, moverse dentro del sistema migratorio venezolano sin levantar sospechas inmediatas y mantener perfil bajo durante 14 días requiere conocimientos que no son obvios. Si la indagatoria identifica colaboradores en cualquier punto de la ruta, el expediente se complica y abre la posibilidad de imputaciones adicionales contra otras personas relacionadas con la fuga. Pregunto para los comentarios. ¿Tú crees que la rapidez con la que Erika llegó a Caracas, menos de 24 horas después del crimen, demuestra premeditación absoluta del feminicidio? ¿O crees que pudo ser una huida improvisada, con suerte logística? Coméntalo abajo. Cada respuesta dice algo distinto sobre cómo se entiende la línea entre acto pasional y plan calculado en los expedientes de violencia familiar mexicana. Vamos a la pieza diplomática, porque ahí está donde el caso muestra capacidades nuevas del aparato mexicano de cooperación internacional. El 17 de abril, 2 días después del crimen, un juez de control de la Ciudad de México emitió la orden de aprehensión contra Erika María Guadalupe Herrera Coriand. Esa orden, basada principalmente en la grabación de la cámara de seguridad y en el testimonio inicial de Alejandro Sánchez, abrió la puerta para gestionar la cooperación internacional. La Fiscalía CDMX, en coordinación con la Fiscalía General de la República, empezó a tramitar lo que en términos técnicos se llama una notificación roja de Interpol. Esa figura legal permite a las policías de los 195 países miembros de Interpol detener provisionalmente a una persona buscada en otro estado mientras se formaliza la extradición. Las notificaciones rojas no son inmediatas. Pasan por una serie de validaciones internas que pueden tomar días o semanas. Y mientras Erika ya estaba en Caracas el 16 de abril, la ficha roja oficial todavía estaba en proceso. Eso creó una ventana de vulnerabilidad. Si Venezuela no recibía la notificación a tiempo, Erika podía moverse a otro país, esconderse en zonas rurales o, en el peor de los escenarios, desaparecer del radar institucional. La Fiscalía CDMX hizo entonces una jugada que merece análisis particular. A través de los contactos institucionales habituales con Interpol, alertó a las autoridades venezolanas de manera informal sobre la posible llegada de Erika María Guadalupe Herrera Coriand al país. Pidió, en términos diplomáticos, que las autoridades locales estuvieran atentas a su localización mientras la ficha roja se formalizaba. Esa alerta informal no permitía detención inmediata por feminicidio, porque sin notificación oficial la detención no tenía base jurídica en territorio venezolano, pero abrió una línea de comunicación que, días después, demostró ser decisiva. Conviene explicar cómo funciona Interpol porque es la institución central de este expediente. Interpol no es una fuerza policial supranacional. No tiene agentes propios que ejecuten detenciones. Funciona como una red de cooperación entre las policías nacionales de sus países miembros. Cada nación designa una oficina nacional como punto de contacto, y a través de esas oficinas se intercambian alertas, notificaciones y datos sobre personas buscadas. Las notificaciones rojas son la categoría más alta de búsqueda internacional. Implican que la persona buscada tiene orden de aprehensión emitida por un país miembro y que se requiere su localización en cualquier territorio donde se encuentre. Cuando una notificación roja se emite, todas las oficinas nacionales de Interpol reciben la alerta y pueden actuar conforme a sus leyes locales. En el caso de Venezuela, la Oficina Central Nacional de Interpol opera bajo el CICPC. Lo que explica por qué fue precisamente esa dependencia la que ejecutó la captura de Erika. El 29 de abril, después de 14 días de búsqueda, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, conocido como CICPC, ubicó a Erika en el departamento de El Cigarral. Cuando los policías la interceptaron, ella se resistió. Discutió con los agentes. Alegó que estaba en otro país, que ningún tribunal venezolano tenía autoridad sobre ella y que negaba cualquier imputación. Esa resistencia fue paradójicamente lo que permitió su detención inmediata.
Las autoridades venezolanas la arrestaron bajo la figura de desacato a la autoridad. Ese delito, técnicamente menor en el Código venezolano, permite hasta 48 horas de detención preventiva. Y esas 48 horas fueron justo el tiempo que necesitaba Interpol para formalizar la notificación roja. Vale la pena trabajar el detalle del CICPC venezolano porque es la dependencia que ejecutó la captura. El CICPC es el equivalente venezolano al FBI estadounidense o a la Agencia de Investigación Criminal mexicana. Tiene jurisdicción sobre delitos federales, crimen organizado, casos de connotación política y cooperación internacional con Interpol. Su sede principal en Caracas opera bajo el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La elección de esta dependencia para ejecutar la detención de Erika no fue casual. Era la dependencia con la formación técnica, los protocolos diplomáticos y las facilidades operativas para gestionar una captura con alerta internacional pendiente. Que el CICPC haya respondido con eficacia a la solicitud informal mexicana es lo que permitió que la operación funcionara dentro de los plazos que evitaron una nueva fuga. El uso del desacato como pretexto legal para retener a Erika durante 48 horas merece análisis particular. En la práctica policial venezolana, el desacato a la autoridad es una figura amplia que permite a los agentes detener temporalmente a cualquier persona que resista una detención o discuta con los policías durante una intervención. Es, en términos jurídicos, una herramienta diseñada para mantener orden público en confrontaciones callejeras. Que las autoridades venezolanas la hayan usado para retener a una sospechosa de feminicidio en otro país mientras esperaban formalización de Interpol es un uso creativo pero jurídicamente válido del recurso y demuestra hasta dónde están dispuestas a llegar las policías locales cuando hay solicitud diplomática formal previa. Una vez ejecutada la detención por desacato, Erika fue trasladada a una celda de Interpol en Caracas. Ese tipo de instalaciones, que existen en muchos países latinoamericanos, son espacios específicos donde se mantiene a personas con notificaciones rojas internacionales pendientes de extradición. La separación de las celdas comunes venezolanas garantiza ciertos protocolos de seguridad y de cooperación bilateral que las celdas regulares no necesariamente cumplen. Eso es relevante porque mientras Erika esté en custodia de Interpol Venezuela, su situación legal es relativamente estable. Las complicaciones, si llegan, vendrían en la fase de extradición formal hacia México, que es donde las relaciones diplomáticas entre los dos países pueden generar fricción. Aquí entran las pruebas blandas que en este canal nos gusta señalar. 4 señales públicas que dibujan el clima alrededor del caso. Señal número 1. La velocidad con la que se obtuvo la orden de aprehensión. En el sistema mexicano, conseguir una orden de aprehensión por feminicidio en menos de 48 horas tras la denuncia es atípico. Lo habitual es que el Ministerio Público necesite varios días para integrar la carpeta, evaluar pruebas y solicitar la orden formal. Que en este caso se haya emitido el 17 de abril, un día después de la denuncia, sugiere que la calidad de la evidencia inicial, principalmente el video de la cámara de seguridad, fue tan clara que el juez de control no necesitó deliberación extensa. Esa velocidad institucional es lo que después permitió que la cooperación internacional avanzara antes de que Erika pudiera moverse a otro país. Conviene comparar este plazo con casos similares. En el promedio estadístico de feminicidios en la Ciudad de México durante los últimos 5 años, según reportes de organizaciones civiles que dan seguimiento al sistema penal capitalino, el plazo promedio entre denuncia y orden de aprehensión emitida por un juez de control oscila entre 5 y 14 días. Los casos donde la orden se emite en menos de 48 horas son excepcionales. Suelen corresponder a expedientes con evidencia visual contundente, alto perfil mediático o presión institucional específica. El caso Carolina Flores reúne las 3 condiciones simultáneamente. Y por eso el plazo se redujo a tiempos que, para los estándares mexicanos, son francamente rápidos. Señal número 2. La reclasificación del caso.
La carpeta de investigación se inició originalmente bajo el protocolo de homicidio doloso, no de feminicidio. Esa decisión, aunque administrativa, generó críticas inmediatas de colectivos feministas que exigieron la reclasificación. El 23 de abril, tras presión social sostenida, la Fiscalía oficialmente reclasificó el caso como feminicidio. Esa reclasificación tiene efectos legales relevantes. Eleva las penas mínimas, activa protocolos específicos de investigación con perspectiva de género y permite acceso a fondos de protección a víctimas indirectas, en este caso la familia de Carolina y el bebé huérfano. La presión que logró esa reclasificación fue ejercida principalmente por mujeres en redes sociales y por la familia Flores en Ensenada. Vale la pena entender la diferencia técnica entre las dos clasificaciones porque define el rumbo del expediente. El homicidio doloso, en el Código Penal de la Ciudad de México, contempla penas que pueden ir desde 20 hasta 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias específicas. El feminicidio, en cambio, establece penas mínimas de 40 años y máximas que pueden llegar a 60 o más, con agravantes específicos. Más allá de los plazos, la diferencia conceptual también importa. Clasificar como feminicidio significa reconocer institucionalmente que la muerte ocurrió en condiciones donde la víctima fue atacada por su condición de mujer, no por circunstancias accidentales o azarosas. Esa clasificación honra la realidad de fondo del caso y permite que la sentencia, cuando llegue, se inscriba dentro de la jurisprudencia mexicana sobre violencia de género, sentando precedente para casos futuros. Señal número 3. El silencio relativo de Alejandro Sánchez. Después de la denuncia inicial, donde Alejandro identificó a su madre como autora del crimen, su comunicación pública ha sido limitada. No ha dado entrevistas extensas, no ha publicado mensajes en redes sociales. Esa contención puede leerse como prudencia legal frente a la posible imputación por encubrimiento. Puede leerse como duelo personal por la pérdida de su esposa, o puede leerse como cálculo familiar mientras la situación judicial de su madre se resuelve. Cualquiera de las tres lecturas dice algo sobre la complejidad emocional y legal de su posición. Señal número 4. La velocidad de la cooperación bilateral con Venezuela. México y Venezuela, durante años, han tenido relaciones diplomáticas tensas. La cooperación en materia de extradiciones rara vez ha sido fluida entre los dos países. Que en el caso de Erika María Herrera, la coordinación entre la Fiscalía CDMX, la FGR mexicana y el CICPC venezolano haya funcionado en plazos relativamente breves. Sugiere que existe un canal de comunicación operativa entre Interpol y autoridades de ambos países que sobrepasa las tensiones políticas habituales. Ese canal, que en otros expedientes podría haberse trabado por razones diplomáticas, en este caso operó con eficacia. Esa eficacia merece reconocimiento, aunque también merece ser contextualizada. La cooperación funcionó. Los plazos se acortaron. Pero la extradición formal, la que devuelve a Erika a territorio mexicano para enfrentar al juez, todavía está pendiente. Para entender la dimensión política del asunto, vale la pena recordar el contexto. El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la administración de Claudia Sheinbaum en México mantienen relaciones diplomáticas activas, con embajadas operando en ambas capitales. A diferencia de las tensiones que existen entre Venezuela y otros países latinoamericanos, México ha mantenido una postura de relación pragmática con el régimen venezolano durante los sexenios recientes. Esa postura, que ha generado críticas internas en sectores de oposición mexicana, también ha facilitado canales de cooperación en materia de seguridad y migración que en otros contextos serían imposibles. El caso Carolina Flores es, en términos prácticos, demostración de que esos canales pueden funcionar cuando hay voluntad política para activarlos. La Fiscalía CDMX, gestionada por Berta Alcalde Luján, y la FGR Federal, ahora bajo Ernestina Godoy, lograron movilizar cooperación bilateral en plazos que sorprendieron a quienes esperaban dilaciones diplomáticas habituales. 4 señales que, juntas, dibujan un mapa sin constituir prueba de nada por sí solas. Voy a aclarar algo importante para mantener el rigor. Hasta el momento,
Erika María Guadalupe Herrera Coriant está detenida en Caracas, bajo custodia de Interpol Venezuela, en espera de los trámites de extradición. La Fiscalía Mexicana ha confirmado que la detención es válida y que las gestiones para traerla a México están en curso. Lo que no se sabe con precisión es cuánto va a tomar el proceso. La extradición formal entre México y Venezuela puede llevar semanas o meses, dependiendo de qué tan rápido respondan las cancillerías de ambos países y qué tan firme sea la presentación legal mexicana ante autoridades venezolanas. Mientras eso ocurre, Erika permanece físicamente en territorio venezolano y sigue sin enfrentar a un juez mexicano por el feminicidio. Quédate, porque ahora viene el perfil de Erika y hay un dato que casi nadie está conectando. Erika María Guadalupe Herrera Coriant tenía 63 años al momento del crimen, originaria de Ensenada, Baja California, madre de Alejandro Sánchez Herrera. Y, según los registros públicos electorales mexicanos, también tenía una trayectoria política local. Erika fue, en algún momento de su vida, candidata a regidora en el municipio de Ensenada. Esa candidatura, que algunos medios mexicanos han documentado pero que las autoridades electorales aún no han confirmado oficialmente con detalle, abre un perfil distinto al que muchos asumieron al ver el video. No era solo una madre tradicional con conflicto familiar. Era una mujer con vida pública previa, con cierta visibilidad en su comunidad, con perfil aspiracional político. Esa información cambia parcialmente la lectura del caso. No la hace más ni menos culpable, pero pone en perspectiva que la persona que mató a Carolina no fue alguien anónimo emocionalmente desbordado. Fue una mujer con trayectoria social, con conocimiento de los sistemas institucionales y con probablemente más recursos legales y políticos que el promedio de la población. Esa combinación es lo que probablemente le permitió, al menos en las primeras horas, ejecutar una huida internacional con la rapidez que se vio. El perfil aspiracional político, en la dinámica social mexicana de comunidades medianas como Ensenada, lleva implícitos algunos rasgos personales recurrentes: acceso a redes locales de poder, conocimiento de procesos administrativos, capacidad de gestión y planeación, y, en muchos casos, una autoimagen que valora el control y la conducción de situaciones complejas. Esos rasgos, mirados desde el caso Carolina, ayudan a entender la velocidad con la que Erika tomó las decisiones inmediatas tras el feminicidio. Recoger maletas previamente preparadas, salir en taxi, llegar al aeropuerto, tomar vuelo a Panamá, hacer escala, continuar a Caracas, alquilar departamento por plataforma digital, mantener perfil bajo durante 14 días. Esa secuencia ejecutiva no es propia de alguien emocionalmente desbordado, es propia de alguien que actúa con pensamiento operativo claro, incluso bajo presión extrema. La Fiscalía Capitalina, según fuentes citadas por medios mexicanos, está construyendo precisamente ese ángulo de la indagatoria. Si la imputación final por feminicidio se acompaña de la categoría agravante de premeditación, la pena mínima que enfrenta Erika sube significativamente. El feminicidio simple, en el Código Penal mexicano, contempla penas de entre 40 y 60 años de prisión. El feminicidio con agravantes, incluyendo premeditación demostrada, puede llegar a 65 años o más, dependiendo de la jurisdicción y de las circunstancias específicas. Hay otro dato que vale la pena trabajar. La familia de Carolina, especialmente su madre Reina Gómez, ha sostenido públicamente que el feminicidio podría tener un componente económico. Carolina, según declaraciones de la propia familia recogidas por medios mexicanos, había recibido una indemnización millonaria por la muerte de su padre. Esa indemnización quedaría en herencia para su bebé en caso de su muerte. Esa hipótesis económica, aunque no es la única que se maneja en la indagatoria, es la que la familia Flores ha planteado de manera más explícita, y es la que, junto con el conflicto familiar previo y los celos documentados por amigas cercanas a Carolina, configura el cuadro de motivos posibles que la Fiscalía está evaluando. La movilización social de la familia merece mención. El 25 de abril, 10 días después del crimen, Reina Gómez convocó a una marcha pacífica en Ensenada, Baja California, ciudad natal de Carolina.
La movilización inició a las 15 horas en el Centro Estatal de las Artes y concluyó en el Parque Revolución. Cientos de personas acompañaron a la familia. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expresó pésame público y aseguró que la administración estatal acompañaría a la familia durante el proceso. La fiscal estatal, María Elena Andrade Ramírez, también se pronunció sobre el caso, aunque advirtió que la jurisdicción correspondía a la Ciudad de México y la institución baja californiana solo podía aportar información complementaria. Esa movilización social es importante, porque fue en parte lo que aceleró la reclasificación del caso de homicidio doloso a feminicidio el 23 de abril. La presión sostenida de colectivos feministas en redes sociales, sumada a la marcha de Ensenada y a la cobertura mediática persistente, generó condiciones políticas para que la Fiscalía CDMX ajustara la categoría legal del expediente. Sin esa presión, el caso podría haberse mantenido bajo el protocolo de homicidio doloso, con consecuencias procesales menos favorables para la búsqueda de justicia. Eso ilustra una dinámica recurrente del sistema penal mexicano. Las clasificaciones iniciales muchas veces dependen menos de los hechos objetivos que de la presión pública sobre las autoridades. Y la presión pública, a su vez, depende de qué tan visible mediáticamente sea el caso. Ahora, importante, lo anterior es lo que la familia ha planteado en medios. La Fiscalía no ha confirmado el motivo oficial del crimen. La hipótesis económica es una de varias que se manejan. Otras incluyen el conflicto puramente personal entre Carolina y su suegra, la posibilidad de un trastorno emocional no diagnosticado en Erika o una combinación de factores acumulados durante meses. Hasta que la indagatoria avance y se presenten las pruebas forenses y testimoniales completas, el motivo exacto del feminicidio sigue siendo materia abierta. Lo que está documentado y filmado es el acto. El por qué todavía está siendo construido por la Fiscalía. Pregunto para los comentarios. ¿Tú crees que el motivo principal del feminicidio fue económico, ligado a la indemnización que Carolina recibió por la muerte de su padre, o crees que fue puramente personal, alimentado por los celos y el control que Erika quería mantener sobre la vida de su hijo? Cada respuesta dice algo distinto sobre cómo entiendes los motores reales de la violencia familiar en México. Coméntalo abajo. Y si llegaste hasta aquí, like, botón de hype al lado del like en móvil, suscripción y campana activa. Eso nos sostiene para hacer más episodios largos como este. Vamos a desglosar 3 caminos posibles para los próximos meses. Camino 1. La extradición se concreta rápido. En cuestión de semanas, Erika María Herrera es trasladada a México y presentada ante un juez mexicano. La Fiscalía CDMX presenta el video de la cámara de seguridad, el testimonio del taxista, los hallazgos balísticos del departamento y el rastro de la huida internacional. La defensa probablemente argumentaría detalles procesales sobre la detención en Venezuela y las condiciones de la extradición. Pero con la evidencia visual clara, una sentencia condenatoria es el escenario más probable. En este camino, el caso podría llegar a sentencia firme dentro de 1 o 2 años, y la familia Flores recibiría justicia institucional dentro de los plazos del sistema mexicano. Camino 2. La extradición se complica. Venezuela dilata la respuesta a la solicitud mexicana, sea por razones diplomáticas, técnicas o políticas. Erika permanece en Caracas durante meses o años, en una zona gris donde está formalmente detenida pero no es trasladada. En este escenario, ya hay precedentes en otros casos donde detenidos en Venezuela han pasado tiempo significativo en custodia local sin ser entregados al país solicitante. La presión pública mexicana podría forzar avances diplomáticos, pero el desenlace sería incierto, y la familia Flores enfrentaría un proceso de espera prolongado con costos emocionales acumulativos. Conviene detenerse en este escenario porque es probabilísticamente más factible de lo que muchos asumen. Las extradiciones entre México y Venezuela han sido históricamente lentas. En casos previos, donde sospechosos mexicanos han sido localizados en territorio venezolano, los plazos de extradición efectiva han variado entre 6 meses y varios años. Las razones son diversas. Diferencias entre los sistemas legales de ambos países.
demoras burocráticas en los ministerios de Relaciones Exteriores, recursos legales presentados por las defensas en Venezuela y, ocasionalmente, factores políticos que detienen casos individuales por consideraciones más amplias. Si el caso Carolina Flores cae en esa lógica de plazos largos, lo que la familia recibe a corto plazo es solo la noticia de que hay una detenida. La justicia efectiva, con sentencia firme en territorio mexicano, podría tardar años. Camino 3. La indagatoria se expande hacia Alejandro Sánchez. La fiscalía formaliza la imputación contra el esposo de Carolina por encubrimiento. El argumento jurídico sería que Alejandro, al no detener a su madre cuando huyó, al no llamar a las autoridades de inmediato y al esperar 24 horas para denunciar el crimen, facilitó la fuga internacional. Si esa imputación procede, Alejandro podría enfrentar hasta 3 años de prisión. Eso convertiría el caso en un expediente con 2 personas procesadas, con responsabilidades penales distintas pero entrelazadas. Y agregaría una capa de complejidad legal y emocional al duelo del bebé que perdió a su madre, y que en este escenario también podría perder temporalmente a su padre. 3 caminos, distintos en velocidad, distintos en consecuencia. Cualquiera de los 3 es técnicamente viable a partir del expediente actual. Hay un dato más que enmarca todo el caso. En México, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registran aproximadamente 10 asesinatos de mujeres al día. De esos, una parte significativa son clasificados como feminicidios. Una parte aún mayor son cometidos por personas del entorno familiar inmediato de la víctima, incluyendo parejas, exparejas, padres, hermanos, hijos y, en casos como el de Carolina, suegras. La violencia familiar en México no es excepción, es regla estadística cotidiana. Lo que distingue al caso de Carolina Flores es la combinación de elementos: una víctima reconocible públicamente, un video que documenta el momento exacto del crimen, una huida internacional cinematográfica y una resolución institucional relativamente rápida. Esa combinación es lo que convirtió al caso en conversación nacional. Pero detrás de ese caso hay miles de feminicidios cada año que no tienen video, que no tienen huida en avión, que no tienen captura en Caracas y que rara vez llegan a sentencia. México clasifica oficialmente como feminicidios, según los protocolos del INEGI y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los homicidios donde concurren circunstancias específicas relacionadas con la condición de género de la víctima. Esas circunstancias incluyen relación previa de pareja entre víctima y victimario, indicios de violencia sexual o física previa, mensajes amenazantes documentados, signos visibles de ensañamiento y exhibición pública del cuerpo, entre otras. En la práctica, la clasificación inicial depende de la fiscalía local, lo que genera variaciones importantes entre estados. Algunas fiscalías clasifican como feminicidio casi cualquier muerte violenta de mujer en circunstancias sospechosas. Otras requieren elementos probatorios fuertes desde el inicio. La Fiscalía CDMX, en el caso de Carolina, optó inicialmente por homicidio doloso, lo que fue criticado por colectivos feministas que consideraron que el contexto familiar y los antecedentes documentados justificaban clasificación inmediata como feminicidio. La reclasificación posterior corrigió esa decisión inicial. Esa observación no minimiza el caso de Carolina. Lo enmarca en el contexto más amplio que el debate público mexicano necesita sostener. Si la justicia funcionó relativamente rápido aquí, fue en parte porque las condiciones inusuales lo permitieron. La pregunta de fondo es por qué esas mismas condiciones de eficacia no operan para los miles de casos sin cámara de seguridad ni perfil mediático. Esa pregunta, que excede el alcance de este episodio, es la que muchas activistas mexicanas están señalando estos días. Aquí va la toma de bando que quiero leer en los comentarios. ¿Tú crees que la captura en Venezuela en 14 días demuestra que el aparato de justicia mexicano funciona cuando quiere? ¿O crees que demuestra precisamente que solo funciona cuando hay video, perfil mediático y presión pública sostenida? La respuesta no es cómoda.
Cada lectura habla de cómo entiendes la igualdad real ante el sistema de justicia mexicano. Coméntalo abajo. Quiero leer cada respuesta. Vamos al cierre. Hay una imagen del caso que me cuesta sacarme de la cabeza. La cámara de seguridad. Esa cámara que Carolina compró para vigilar a su bebé desde la cocina, esa cámara que terminó grabando su asesinato, sigue ahí, en algún archivo digital de la Fiscalía Capitalina. Ese aparato pequeño, ese ojo electrónico que una madre instaló pensando en proteger a su hija, terminó haciendo justo eso. Protegió, no físicamente, porque no pudo evitar los disparos, pero protegió en otro sentido. Protegió la verdad. Protegió la posibilidad de justicia, protegió la memoria del momento exacto en que una vida joven fue cortada en su propia cocina por la persona que se suponía debía cuidarla. Esa cámara es lo que hizo posible la orden de aprehensión en 48 horas. Esa cámara es lo que hizo posible la notificación roja de Interpol. Esa cámara es lo que llevó al CICPC venezolano hasta el Cigarral en Caracas. Y esa cámara es finalmente lo que va a sentar a Erika María Guadalupe Herrera Coriand frente a un juez mexicano cuando la extradición se concrete. Sin esa cámara, el caso probablemente habría seguido el destino estadístico de tantos otros feminicidios mexicanos. Versión del esposo contra versión de la suegra. Falta de testigos, investigación dilatada. Y, en el peor escenario, una madre asesinada cuya muerte nunca habría tenido la consecuencia institucional que está teniendo ahora. Hay otra dimensión del caso que merece reflexión, y es la del bebé que quedó huérfano de madre. Esa niña de 8 meses, que en la cocina del departamento de Polanco escuchó disparos que probablemente no recuerda conscientemente, pero que su sistema nervioso registró, va a crecer con la historia más difícil que cualquier persona puede heredar. Su madre fue asesinada por su abuela paterna. Su padre podría enfrentar imputación por encubrimiento. Su única red de apoyo segura, en este momento, es la familia materna, la de Reina Gómez en Ensenada. La memoria de Carolina, el legado emocional que esa niña va a construir conforme crezca, va a depender en parte de cómo el caso se resuelva institucionalmente. Una sentencia condenatoria firme contra Erika en territorio mexicano le dará a esa niña la posibilidad de saber, cuando crezca, que el sistema de justicia hizo lo que tenía que hacer. Una extradición frustrada, en cambio, le dejará una herida abierta más allá del feminicidio mismo. Para cerrar, quiero dejarte la pregunta más fuerte para los comentarios. ¿Tú crees que el caso Carolina Flores va a marcar un cambio real en cómo se tratan los feminicidios en México, especialmente los cometidos dentro del entorno familiar inmediato? ¿O crees que va a quedar como caso emblemático aislado mientras la mayoría de los crímenes contra mujeres siguen el patrón estadístico de impunidad estructural? Cada lectura habla de cómo entiendes la posibilidad de cambio en el sistema mexicano. Coméntalo. Quiero leer cada respuesta. Si llegaste hasta el final, gracias por tu tiempo. Estos episodios largos no se sostienen sin 3 acciones muy concretas. La primera, like al video. La segunda, botón de hype al lado del like en la app móvil. La tercera, la más importante, suscripción al canal y campana activa para no perder los siguientes capítulos. Porque en las próximas semanas vamos a seguir cubriendo este caso conforme avance la extradición. Vamos a estar pendientes de qué pasa con la imputación contra Alejandro Sánchez. Vamos a documentar los avances de la Fiscalía sobre el motivo real del feminicidio. Y vamos a contextualizar todo dentro del debate más amplio sobre violencia familiar, perspectiva de género y justicia en México. 14 días, 12 balas, una huida vía Panamá y una cámara de seguridad que lo grabó todo. El siguiente capítulo de esta historia no lo escriben los analistas ni los medios. Lo escribe la decisión que tomen las autoridades venezolanas sobre cuándo entregar a Erika María Guadalupe Herrera Coriand. Y lo que pase cuando esa mujer finalmente tenga que mirar a un juez mexicano a los ojos y responder por lo que la cámara grabó. Hay una última pieza que vale la pena dejar planteada. El caso Carolina Flores, más allá de su resolución legal específica, va a quedar como referencia obligada en futuros expedientes similares.
Probablemente va a citarse en argumentaciones de fiscalías que pidan reclasificaciones rápidas a feminicidio. Probablemente va a usarse en debates legislativos sobre cooperación internacional para combatir feminicidios transnacionales. Probablemente va a aparecer en formaciones académicas sobre cómo se construyen expedientes con evidencia visual digital. Y probablemente va a estar presente, durante años, en la memoria colectiva mexicana como ejemplo de lo que se puede lograr cuando la combinación de tecnología doméstica, presión social, eficacia institucional y cooperación internacional se alinean alrededor de un solo caso. La pregunta de fondo va a ser si esa alineación se puede replicar o si Carolina Flores fue una excepción que no cambia el patrón mayoritario. Cuando esa mirada llegue, ya sabes dónde te vamos a estar esperando y tú tienes la última palabra abajo en los comentarios. Hasta aquí este episodio. Nos vemos muy pronto.